Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Dice buenas noches. Buenas noches, Licen. Dice buenas noches. ¿Cómo están mis queridos y estimados compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir esta hora de clase. Vamos a iniciar con el tema que se encuentra planificado para la presente. Ahora vamos a ir analizando y viendo. Y justamente habíamos estado hablando de los sustantivos, las características más importantes en relación a los sustantivos, y vamos a ver a continuación, vamos a ver justamente dentro de esta clasificación, dentro de las estructuras de los sustantivos, vamos a hablar de los sustantivos compuestos en la primera etapa de nuestra clase. En la segunda etapa de nuestra clase vamos a ir haciendo un análisis general en cuanto a las diferentes clasificaciones que tienen los sustantivos en inglés, que prácticamente tienen una correlación, de hecho tienen bastante similitud con los sustantivos que obviamente nosotros conocemos en nuestro idioma. Y de paso, obviamente, ustedes van reforzando también el contexto de las reglas gramaticales en función de los sustantivos. Y vamos a hablar en esta clase, en esta ocasión, vamos a hablar justamente sobre los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos, como su nombre lo indica, o su traducción al inglés compound nouns, son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Eso quiere decir que tienen dos palabras que se van a fusionar y obviamente van a generar un nuevo significado. Por ejemplo, aquí tenemos rainbow. En este caso, rainbow es arco iris, que se forma de la suma de dos voces o dos estructuras gramaticales de dos palabras. Rain, que significa lluvia, y bow, que significa arco. Entonces, ahí tenemos estas dos determinaciones. Se unen y forman rainbow, y obviamente obviamente tiene la traducción al español como arco iris. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos, y a continuación nosotros vamos a ver cuáles son las combinaciones de palabras las cuales se van formando para dar origen a los diferentes tipos de sustantivos compuestos. Y obviamente la primera clasificación es a partir de un sustantivo más otro sustantivo. Eso quiere decir, se fusionan dos sustantivos para formar una sola cama. Perdón, una sola palabra. Por ejemplo, aquí tenemos bedroom. Bed, una palabra, y room, otra palabra. Bedroom se unen para formar cama. Ese es el sustantivo formado, el sustantivo compuesto formado a partir de dos sustantivos. También se pueden formar sustantivos compuestos a partir de un adjetivo más un sustantivo. Esa es otra de las características. Le unimos un adjetivo y un sustantivo y vamos a tener un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos aquí whiteboard. Whiteboard es pizarrón. Y obviamente tienen las dos estructuras, las dos palabras que obviamente dan origen. White, que obviamente es adjetivo, board, en este caso, que es pizarrón. Vamos a la siguiente estructura. Vamos, en este caso tenemos, también se pueden formar sustantivos compuestos a partir de un verbo más la unión de un sustantivo. Un verbo y un sustantivo van a dar origen a otra palabra, a otros sustantivos compuestos, a otro sustantivo compuesto. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos driving license. Driving license. Esto es licencia de manejar. Entonces, driving es un verbo, drive, manejar. Y obviamente license es un sustantivo. Y aquí tenemos licencia de manejar, licencia de conducir, como quieran decir. La siguiente forma, la siguiente estructura que obviamente da origen a un sustantivo compuesto es a partir de un sustantivo más un verbo. Aquí tienen que tener mucho cuidado en función de la posición. Ustedes pueden observar de los que hemos visto primero un sustantivo más sustantivo, un adjetivo más sustantivo, un verbo más sustantivo, un sustantivo más verbo. Ustedes pueden observar, se invierte la posición. En este, por ejemplo, tenemos aquí milkshake. Milkshake es malteada. Entonces, obviamente, eso es un sustantivo compuesto. También se pueden formar sustantivos compuestos a partir de un sustantivo y de una preposición. Un sustantivo y una preposición van a dar origen a un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos hanger, que es un sustantivo, y on, que es la preposición. Hanger on es un parásito.
Por ejemplo, un parásito intestinal, por ejemplo. Entonces, ahí obviamente se genera un sustantivo compuesto. También formamos sustantivos compuestos a partir de una preposición. En este caso, la preposición va primero y el sustantivo va en segunda posición. Tienen que ver, tienen que analizar la posición de cada una de estas estructuras gramaticales. Y aquí, por ejemplo, tenemos invoice. Invoice es una factura. In es la preposición y voice obviamente corresponde al sustantivo. Invoice se traduce al español como factura. También podemos construir sustantivos compuestos a partir de un adjetivo y un verbo. Sumamos estos dos, unimos, fusionamos estas dos estructuras gramaticales, un adjetivo y un verbo, y vamos a dar origen a un sustantivo compuesto. Y aquí, por ejemplo, tenemos dry cleaning. Dry cleaning es limpieza. Entonces, dry es un adjetivo y cleaning es un verbo. Y de esa manera, obviamente, construimos un sustantivo compuesto. Y también se lo puede hacer a partir de una preposición más un verbo. Y y de esa manera, obviamente, nosotros podemos ver otro sustantivo compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos input, que es entrada. Y este término, tanto input como output, nosotros podemos ver, por ejemplo, en los cargadores de nuestro celular, en los cargadores de nuestra computadora, en todo lo que sean baterías, fuentes de poder, por ejemplo, algunos reguladores de voltaje. Ahí nosotros tenemos input y output. Input significa entrada cuando hablamos de electricidad y output significa salir. Entonces ahí obviamente ustedes pueden ir relacionando y tranquilamente pueden ir identificando. ¿Qué es lo que tenemos en input? Obviamente tenemos primero la preposición, en este caso in, y obviamente el verbo put. Entonces ahí tenemos input, entrada, y también puede ser output, como les había dicho, también otro sustantivo compuesto estructurado a partir de una preposición más un verbo. Y que en este caso output significa salir. Entonces, estas son las formas mediante las cuales, o las uniones mediante las cuales nosotros podemos construir sustantivos compuestos. A partir de un sustantivo más un sustantivo, a partir de un adjetivo más un sustantivo, de un verbo más sustantivo, de un sustantivo más un verbo, de un sustantivo más una preposición, de una preposición más sustantivo, de un adjetivo más un verbo y de una preposición más un verbo. Entonces, esas son las estructuras y obviamente puede ser esta también una pregunta del test, del examen que ustedes tengan al final de esta unidad. Así es que, por favor, a estudiar, a revisar. Entonces, tienen que ir memorizando porque esto es sumamente importante dentro de este proceso que se denomina el proceso de sustantivación y cómo obviamente se van estructurando nuevas palabras a partir de estas estructuras gramaticales. Vamos a pasar dentro de la clasificación de los sustantivos. Nosotros tenemos dos clasificaciones fundamentales, que son los sustantivos contables y son los sustantivos incontables. Ya ustedes pueden hacerse una idea a qué me refiero, solo con el nombre. Sustantivos contables, todo lo que nosotros podemos contar. Todo lo que nosotros vemos, casas, autos, computadoras, el pan de nuestra mesa, cuántos panes hay. Todo lo que podemos contar son sustantivos contables. Los sustantivos contables o countable nouns son aquellos que se pueden contar. Suelen definir cosas, materiales o que se pueden tocar o dividir. Por lo tanto, existe su forma tanto en singular como en plural. Esa es la característica fundamental de los countable nouns. Pueden estar tanto en singular como pueden estar en plural. Esto lo voy a subrayar para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan observando. Algunos ejemplos de este tipo de sustantivos contables pueden ser, por ejemplo, animal, los animales, ball, pelotas, country, país, door, puerta, house, casa, planet, planeta, plant, planta, school, escuela, table, mesa, window, ventana. Estos son parte de los sustantivos que nosotros tranquilamente podemos contar. ¿Los animales podemos contar? Sí, de hecho existe habíamos visto en ciencias naturales la clasificación taxonómica de los animales. Ahí se encuentran divididos, se encuentran contabilizados. Las pelotas podemos contar, los países podemos contar, las puertas, obviamente podemos contar, las casas, los planetas de nuestro sistema solar, las plantas, las escuelas, las mesas, nosotros podemos contar. Todo lo que nosotros podamos contar o dividir corresponden a los countable nouns, a los sustantivos contables. Eso es una de las características fundamentales dentro de esta estructura.
Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado de un artículo. Puede ser este artículo indefinido, como puede ser el artículo definido, o también puede ser por sustantivadores, por ejemplo, my o this. Entonces, dentro de esta actividad, que ustedes ya saben, habíamos dicho que los sustantivos contables pueden estar en singular y pueden estar en plural. Cuando se encuentran en singular, pueden utilizar los sustantivos, perdón, los artículos indefinidos, tanto a como an. Y habíamos visto en clases anteriores cuando yo utilizo a y cuando yo utilizo an. Utilizo a cuando el sustantivo al que va a acompañar empieza con una consonante, mientras utilizo an cuando el sustantivo al cual va a preceder, al cual va a acompañar, empieza con una vocal. A y an se traduce como uno y un. Por lo tanto, una de las reglas gramaticales que habíamos visto ya en clases anteriores es que los artículos indeterminados siempre van a estar acompañados solo de sustantivos en singular, no pueden estar en plural, solo en singular. No obstante, el artículo determinante de este sí puede estar tanto en singular como en plural, en femenino y en masculino, porque de se traduce al español como el, la, los y las, tanto en singular como en plural, tanto en masculino como en femenino. Y obviamente también con my y con this. My que significa mío. This es un adjetivo determinante. Y obviamente en este caso se traduce como este. Vamos a ver a continuación, dentro de esta nota, que es importante reconocer justamente lo que les acabé de mencionar en relación a a los artículos. Recuerde que, por ejemplo, el artículo a se usa antes de un sustantivo que comienza con ¿qué? Con una consonante. Por ejemplo, there is a cat. Cat es el sustantivo. Cat inicia con una consonante, con la letra C, por lo tanto, se utiliza el artículo a. Entonces dice, there is a cat in the kitchen. Hay un gato, dice. Perdón, un gato está en la cocina. Entonces, este a determina un. Mientras que por el contrario, an se usa cuando el sustantivo comienza, en este caso, por una vocal. Por ejemplo, an apple. Apple es el sustantivo. Apple inicia con una vocal, con la vocal A, que en este caso que es la A. Entonces ahí utilizo el artículo an. Entonces, esas son las características que ustedes tienen que tener en cuenta. An apple fell off the tree. Una manzana cayó del árbol, dice. Entonces ahí está describiendo. Entonces vamos a ver esto como una nota, como un recuerdo de lo que nosotros hemos visto. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado ni de a, ni de an, ni de, ni my, ni this. Por ejemplo, tenemos there are cats in the kitchen. Entonces aquí obviamente tenemos el verbo to be, obviamente are, que corresponde cuando estamos hablando con sustantivos en plural. En este caso, cats. Estoy hablando de gatos, está pluralizado. There are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina, dice. No determina, divaga, ¿no es cierto? Está diciendo hay gatos. Entonces no sabe cuántos, no se sabe, no está describiendo. Entonces ahí esto como una nota de recuerdo en relación a a los sustantivos, a los artículos, tanto determinantes como indeterminantes, y obviamente con los tipos de sustantivos que van acompañados cada uno de ellos. Así como hemos visto los sustantivos contables, a continuación vamos a ver los sustantivos incontables. Los sustantivos no contables o incontables, obviamente, en este caso su traducción, uncontable nouns, se refieren a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir, que no se pueden ver. De pronto serían algo abstracto también. Por ejemplo, el time, tiempo, es un concepto divisible. Sin embargo, el tiempo tiene medidas para contarlo, ¿no es cierto? Esos son sustantivos contables. Por ejemplo, hours, las horas podemos contar, days, los días podemos contar, years, los años podemos contar, etcétera, etcétera, seconds, minutes, todo lo que están constituidos dentro de la medida del tiempo. Pero time es un sustantivo incontable. El tiempo nosotros no podemos contar. No obstante, el hombre ha creado, obviamente, sus subunidades, sus divisiones, obviamente, sus medidas para poder contabilizar el tiempo. Eso sí se transforma en sustantivos contables, porque obviamente podemos contar. En sí, el tiempo no podemos, nos afecta,
porque sabemos que amanece, anochece, amanece, anochece, pero nosotros no lo podemos ver. Pues por lo tanto, es un sustantivo no contable. Algunos sustantivos no contables pueden ser, por ejemplo, currency, divisas, gas, el gas no podemos calcular, information, la información igual no podemos contabilizar, love, así digamos, te amo muchísimo, I love forever, te amo por siempre, no, no podemos contar el amor corresponde a los sustantivos incontables. Money, el dinero en general, no se puede contar, no obstante las diferentes divisas, así como de la hora, obviamente que se han ido determinando para poderlos clasificar. Music, la música, nosotros no podemos ver, nos afecta, nos gusta, a veces nos disgusta, pero obviamente no la podemos ver, no se le puede contabilizar, no se le puede agrupar para poderla determinar. Power, el poder igual. Rice, el arroz. No sabemos cuánto arroz hay en todo el mundo. Sugar, de igual manera, el azúcar. No sabemos cuánta azúcar hay en todo el mundo. Igual water, sabemos que hay tres cuartas partes o las tres cuartas partes de nuestro planeta están constituidos por agua. Pero en sí el agua no la podemos contabilizar y por ende corresponden todos estos a sustantivos incontables. Entonces aquí nosotros hemos podido ver sustantivos no contables o sustantivos incontables, los sustantivos contables, hemos visto cómo se forman los sustantivos compuestos dentro de esta primera etapa de clases. Pero obviamente vamos a ver un poco más y vamos a hacer un poco más de recuento, de recuerdo acerca de los tipos de sustantivos y es lo que nosotros vamos a ir viendo en nuestra segunda etapa de clases. Los vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cada una de estas estructuras en nuestra siguiente etapa de clases. Y justamente vamos a partir de ese momento a ver justamente los tipos de sustantivos que hay. Vamos a ver cuáles son y ustedes tienen que poner bastante atención justamente en esta parte, porque de aquí ustedes pueden ya seguir imaginando, pueden a su cerebro hacer volar de cuáles son cada uno de estos tipos de sustantivos. Existen diferentes tipos de sustantivos en inglés, dadas sus características, tales como la posibilidad de pluralizarlos o no. Eso quiere decir que se puedan pluralizar, puedan hablar de muchos como de uno. La existencia de géneros, si es masculino o femenino, si se pueden contar o no, justamente lo que acabamos de ver. Si se forman a partir de dos palabras, si definen una colectividad o si tienen un nombre propio o no. A continuación, justamente vamos a ver cada uno por uno, cada uno de estos tipos de sustantivos y vamos a ir analizándoles para que puedan identificarlos. Y aquí tenemos la lista de sustantivos o nouns más usados en inglés. Tenemos los sustantivos, por ejemplo, tenemos, y aquí obviamente tenemos la traducción, tenemos advisement, que es anuncio, ear, aire, authority, autoridad, baby, bebé, back, bolsa, band, banda, body, cuerpo. Y obviamente este tipo de sustantivos ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando estábamos en octavo. Habíamos visto, por ejemplo, parts of the body. Habíamos visto partes del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, body en este caso corresponde a cuerpo y es un sustantivo, es un noun. Cuando ustedes vean en inglés esta determinación de noun, ustedes ya saben que estamos hablando de qué. Estamos hablando de sustantivos, ¿sí? Y vamos a ver los sustantivos en plural a continuación. ¿Cuáles son cada uno de ellos? A diferencia del español, que los sustantivos tienen que concordar con el artículo y los adjetivos en número, en inglés basta con solo pluralizar el sustantivo y eso se acaba. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de oraciones. The big bird sing in the tree. El pájaro grande canta en el árbol, dice aquí, incluso tenemos con un adjetivo, de big. Big es el adjetivo. De corresponde al artículo. Vamos por partes para que no se confunda. Tenemos en primera instancia, tenemos de, que corresponde al artículo determinante. ¿Cuándo utilizo el artículo determinante? Cuando estoy precisando de quién estoy hablando en la oración. Entonces, de corresponde a los artículos en español, el, la, los, las habíamos visto. Luego tenemos un adjetivo. En este caso tengo un adjetivo descriptivo. Pues este adjetivo determina qué.
el tamaño del sustantivo de quien estoy hablando en la oración. Big, estoy hablando de grande. Y obviamente beard corresponde al sustantivo, en este caso el sustantivo principal, obviamente de quién estamos hablando en la oración. Entonces estamos hablando de un pájaro, ¿no es cierto? The big bird sing, canta, in the tree. Tenemos una preposición, la preposición in, que determina lugar, obviamente que se traduce en. Luego vuelvo a tener un artículo determinante, en este caso de, y vuelvo a tener un sustantivo que en este caso es tree, es árbol. Entonces, in the tree, en el árbol, dice. Entonces, ahí determinamos. The big bird sing in the tree. El pájaro grande canta en el árbol. Pero obviamente regresando a este tema del proceso de pluralización, vamos a ver cómo se pluralice. Aquí en esta primera oración yo tengo en singular. Estoy hablando solo de un solo pájaro. Estoy hablando en singular. Pero si yo le pluralizo, yo digo the big birds. ¿Qué pasó con bird? Se aumentó la S para pluralizarlo. Recordemos que en inglés no todos los sustantivos se pluralizan simplemente añadiendo una S. Hay que ver en qué letras termina de ahí para poder ver el tipo de terminación que deben incorporarse para pluralizarse. Aquí tengo the big birds sing in the tree. La misma oración, simplemente que pluralizado el sustantivo. The big birds sing in the tree. Los pájaros grandes cantan en el árbol. Si ustedes recordarán, este de corresponde a las fórmulas o a las formas en español, el, la, los y las. En este caso, este automáticamente puede significar en singular, pero también puede variar al plural dependiendo el sustantivo que se encuentre. En este caso, big, como es adjetivo, no sufre ningún cambio. Obviamente va a ejecutarse el cambio al plural, obviamente en el sustantivo. El resto de la oración se escribe tal cual. Entonces aquí tenemos the big birds sing in the tree. Los pájaros grandes cantan en el árbol. Aquí nosotros podemos ver cómo se pluraliza. Entonces, y cómo obviamente solo afecta la pluralización directo solo en el sustantivo nada más. Como ustedes pudieron ver, en ambos ejemplos se conserva el artículo de, porque son el, los, las, los, y el adjetivo big, que es grande. Obviamente, grande o grandes, ¿qué es lo que pasa? No cambia en su estructura gramatical, pero se sobreentiende a partir de la pluralización del sustantivo. Ahora, para la formación de los plurales, la regla más común es agregar una S al final del sustantivo. Por ejemplo, de shirt, shirts, camisas. Shirt, camisa, shirts, camisas. Doll, muñeca. Dolls, muñecas. Fruit, fruta. Fruits, frutas. Y de esa manera, obviamente, ustedes pueden ver. No todos, como les había dicho, no todos los sustantivos se pluralizan de esta manera, pero sí algunos son la característica más común. Vamos a ver, pero existen otras reglas gramaticales para la pluralización y aquí vamos a ver las siguientes. Si el sustantivo termina en CH, S, SH, X o Z, se agrega ES al final. Por ejemplo, de box, boxes, box, caja, boxes, cajas. Eso como una regla general y obviamente con cada uno de ellos, obviamente cuando ustedes vean este tipo de terminaciones ya saben qué es lo que ustedes tienen que agregar. Ese al final para pluralizar. Si el sustantivo termina en una Y, se cambia esa Y por la I latina y se agrega es. Por ejemplo, dicho en términos generales, yo tengo que agregar IES a todos los sustantivos que terminen en Y, perdón, en la y de esa manera, obviamente, pluralizar. Por ejemplo, tengo university. University termina en Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elimino la y agrego IES al final. Universities es universidades. University, universidad. Universities, universidades. Para algunos sustantivos terminados en F se cambia esta letra por IBES. Hay excepciones como roof por roofs. Esto es techo y techos. Hay excepciones de regla que nosotros íbamos de ver más adelante. Por ejemplo, yo tengo wife, wife es esposa, pero wives son esposas.
Entonces ahí nosotros podemos ver cómo cambian, cómo prácticamente cambia toda la estructura de la palabra. Wives, esposas. Wife, esposa. Si el sustantivo termina en O, en la vocal O se le agrega ES al final. Hay excepciones como radio, que obviamente lo único que hace es aumentarse la S, radios, para decir radios. Por ejemplo, aquí tenemos potato. Potato es patata, es papa. Y obviamente termina en la vocal O. ¿Qué hago para pluralizarse? Simplemente agrego ES al final. Potatoes, papas. Lo mismo sucede con tomato, tomato, tomate, tomatoes, perdón, tomates. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo obviamente puede funcionar este tipo de pluralización. Y a continuación tenemos sustantivos provenientes del griego y el latín tienen sus propias formas específicas. Por ejemplo, tenemos phenomenon, que obviamente es un fenómeno, pero también tenemos phenomenon, que es fenómenos. De esa manera, obviamente, se genera este tipo de pluralizaciones de sustantivos provenientes del griego y también del latín. Esto en cuanto a los procesos de pluralización. Pero obviamente también vamos a hablar del género gramatical. ¿Qué es el género gramatical? Cuando hablo de ella, cuando hablo de él, cuando hablo de masculino, cuando hablo de femenino. Otra diferencia importante en inglés con el español es el género. En inglés no existe el género gramatical, es decir, no hay inflexiones femeninas y masculinas para referirse a los sustantivos, artículos y adjetivos. Por ejemplo, digo, the doctor is very talented. La doctora es muy talentosa, digo. Pero también esta misma oración puede significar el doctor es muy talentoso. Eso quiere decir que puede servir para ambos sexos sin tener una modificación, una forma para el masculino y otra forma para el femenino. Hay que tener mucho cuidado en estas determinaciones porque existen también ahí excepciones de reglas, las cuales obviamente sí se aplican en determinados casos. Algunas palabras que en el pasado solo se referían a un sexo, en general al masculino, en los últimos años han cambiado de uso dentro de las siguientes formas. Por ejemplo, tenemos businessmen. Businessmen, obviamente, cuando tengo la terminación men, obviamente estoy hablando de hombre. Obviamente también tenemos business person. Entonces, ambos determinan empresario. Fireman es bombero, pero firefighter también lo es. Obviamente, cada una tiene su referencia en cuanto al género. Policeman o policía, police officer, igual oficial de policía en este caso. Congressman, congressperson, en este caso son congresistas. Sin embargo, todavía hay algunos sustantivos que son diferentes a personas en un sexo, aunque poco a poco han surgido propuestas para reemplazarlos por sustantivos neutros o gender neutral en la traducción al inglés, con el fin de lograr la inclusión de personas en la comunidad, por ejemplo, dentro del grupo LGBTI, pese a que no es correcto, pero obviamente están buscando aplicar todos estos procesos justamente para que exista una inclusión, pese a que obviamente no debería haber este tipo de determinaciones sin discriminación, pero obviamente son determinaciones en el cual prácticamente se va distorsionando en relación a la utilización. En este caso no binarias y de género fluido. Por ejemplo, wife es esposa, propuesta spouse, obviamente dicen para que sea más incluyente, pero wife obviamente es el sustantivo inicial. Husband es esposo, propuesta spouse, lo mismo, spouse tanto para esposa como para esposo. Brother, hermano, propuesta sibling. Sister, hermana, propuesta sibling, igual. Perdón, sister, hermana, propuesta sibling. Entonces son estructuras obviamente que están en propuesta como se pueden dar, pero no se pueden dar. Pero obviamente ustedes en esta clase, ustedes ya van viendo, de pronto hay posibles cambios que se pueden dar dentro de esta estructura gramatical. En cuanto a los sustantivos compuestos, como ya lo habíamos visto, los sustantivos compuestos o compound nouns son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rainbow, como hemos dicho, arcoíris, que se forma de la suma de rain, lluvia, y bow, arco. Existen diferentes formas para crear este tipo de sustantivos y obviamente nosotros ya habíamos visto.
de un sustantivo más un sustantivo, de un adjetivo más un sustantivo, de un verbo más sustantivo, de un sustantivo más un verbo, tienen que tener en cuenta la posición, de un sustantivo más una preposición, de una preposición más un sustantivo, de un adjetivo más un verbo y de una preposición más un verbo. Y de esa manera, obviamente, se crean los sustantivos compuestos. ¿Qué son los sustantivos compuestos? Son estructuras y palabras que se forman a partir de dos componentes gramaticales, de dos palabras. Esto en cuanto a la determinación. Habíamos visto también los sustantivos contables, que son los que nos sirven para qué, nos sirven para contar. Y los sustantivos incontables, los que no podemos contar. En esto dentro de las estructuras gramaticales que nosotros hemos visto en relación a los sustantivos o nouns dentro de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase que corresponde a la materia de ciencias naturales. Así es que nos vemos, les espero en la siguiente hora. Gracias, Licen. Gracias a ustedes, les espero en la siguiente clase.